Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Estuvo llorando hasta que estaba temblando. Continuó hasta el amanecer de un nuevo día, como si sus lágrimas eventualmente se secaran y se diluyeran un poco. Pilandita miró atentamente la bandeja del desayuno de hoy y expresó su disgusto. Se quedará en el palacio por unos días. ¿Dijo algo más? El tono de Pilantita empezó a temblar. La princesa Nil mencionó que no comerá en el palacio durante los próximos días. Se quedará en su habitación. Lady Pilantita respondió brevemente, luego se dirigió a su habitación, sin participar en la cena que ya habían preparado. 2 días después, la princesa Pagmica regresó al palacio con varios dulces y delicias saladas. Pilantita, que llevaba varios días sin cenar, no pudo rechazar la invitación de su tía para sentarse en la mesa con ella. Cuando no estaba aquí, ¿estaba todo bien? Está todo bien, tía, susurró Lady P mientras rebuscaba distraídamente el arroz en su plato. ¿Por qué el palacio está tan tranquilo? Las delgadas manos de Lady Pilantita sujetaron con fuerza la cuchara. Sus hermosos ojos se llenaron de enrojecimiento. Ella siguió mirando su plato de arroz sin responder. La princesa Pagmica notó la angustia de su sobrina, pero antes de que pudiera preguntar, Prin entró al palacio. ¿Qué pasa, Prin? Te ves muy nerviosa. Le traigo un mensaje de la princesa. Durante los últimos días la princesa Nil ha tenido gripe, por lo que se quedó en el palacio. El príncipe Anón hizo arreglos para que un médico la tratara. Ella se está recuperando gradualmente. Anil expresó su deseo de regresar. Este es el mensaje de la princesa. Quería que lo transmitiera. Al escuchar esto, Pilantita de repente hace una pausa. Dios mío, la princesa Nil suele ser tan fuerte. Nunca ha estado enferma como nadie. ¿Por qué está enferma? ¿Es porque a veces hace calor y a veces llueve? El rostro de la princesa Pamika estaba profundamente preocupado por la princesa Nil, mientras Pilantita fruncía los labios con tanta fuerza que casi los cubrió de sangre. Creo que debe estar lloviznando en un día muy lluvioso, dijo Prin, mientras levantaba sus ojos marrones. Pilantita inmediatamente recogió los cubiertos, aunque apenas se había comido un plato. ¿Qué te pasa, Lady Pin? ¿Estás llena? Ni siquiera has comido. Estoy satisfecha, tía. Pilantita contuvo los sollozos antes de hablar con dificultad. El día de hoy no tengo apetito. El corazón de Pilantita estaba ansioso desde la visita de la princesa Nil. Desde que supo que la princesa había estado enferma durante 3 días sin que ella lo supiera, Pilantita no podía quedarse quieta, consumida por la preocupación por el estado de la princesa Nil. Después de despertarse y deambular un rato por su habitación, Pilantita finalmente decidió visitar el palacio a altas horas de la noche. Naturalmente la puerta principal que conduce a la terraza está bien cerrada. Sin embargo, Lady Pink, que puede entrar y salir libremente del palacio, opta por utilizar la pequeña puerta que conecta la cocina y la casa de Prince. Al mirar a través de la brillante ventana de la cocina, Lady Pink notó que Prin estaba ocupada con los preparativos. En lugar de usar la llave como había planeado originalmente, llamó suavemente a la puerta de la cocina. ¿Es usted, Lady Pink? Me sorprendió mucho. Soy yo. ¿Quién más crees que es? Lady Pink bromeó juguetonamente con Prin, como si no hubiera problema en este momento, pero su corazón temblaba. Nunca antes la había visto venir al palacio hasta ahora. Mi señora. ¿Por qué vienes al palacio, mi señora? Vine a ver a la princesa Nil. ¿Está durmiendo? Los ojos marrones de Pilantita brillaban al mencionar el nombre de alguien que no había podido sacar de sus pensamientos. Recientemente, todavía no.
Princesa Nil, aunque se enfermó, todavía tenía la costumbre de dormir hasta altas horas de la noche. Entonces, tómate un descanso, yo le daré un baño. Aunque la expresión de Prin estaba llena de frustración, ella solo podía aceptar la solicitud de Lady Pin. Sí, mi señora. Pilantita miró hasta que la espalda de Prin se perdió de vista. Luego tomó el agua y se dirigió directamente a la puerta abierta del dormitorio. La suave luz amarilla que emana hace previsible que la dueña de la habitación aún no está dormida. Pilantita abrió lentamente la puerta. La habitación es muy amplia, decorada al estilo occidental, con una luz cálida procedente de la lámpara. Su corazón latió con fuerza cuando vio que la princesa Anil todavía estaba recostada en la almohada, leyendo un libro de una manera inusualmente pacífica. Prim, pon una toalla y agua tibia sobre la mesa. Y luego vete, no quiero nada más, dijo la princesa Anil, con voz tranquila, sin siquiera levantar la vista del libro. Pilantita se quedó allí sin palabras, sin saber cómo iniciar la conversación esta vez. Al no escuchar la respuesta de Prim, la princesa Anil miró hacia arriba con curiosidad. Cuando vio que la princesa parada en la puerta era doña Pilantita, a la que no veía desde hace días. La princesa Anil miró ese rostro por un momento, con los ojos vacíos. Los modales breves y fríos de la princesa Anil atraviesan el corazón de Pilantita, antes de presionar repetidamente, hasta que sintió que su corazón estaba desgarrado. Aunque la señora ya se había preparado, no podía soportar este dolor repentino. A lo largo de toda la vida de Lady Pilantita, la princesa Nil nunca antes la había ignorado. Se sentó. La princesa Nil dejó que sus ojos se encontraran con Pilantita, mientras se miraban tan de cerca con sus rostros a solo unos centímetros de distancia. Terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.